Bueno, Shabbat Shalom. El Eterno bendiga a cada uno de ustedes en este día de Shabbat. Ayuda al cielo que hay un visitantes en esta oportunidad que nos alegra en gran manera su presencia en medio nuestro. Deben ser aquí, tener compañía en este día de Shabbat, en esta enseñanza que estamos trayendo en el día de hoy. Así que bendito sea el Eterno por cada uno de ustedes, en la paz y la bendición del Altísimo esté sobre nosotros en este día de Shabbat. Bueno, bendito el Eterno. Ahora sí. Agradezco en gran manera el apoyo de cada uno de los miembros de Beit Tefilá, quienes se sumaron a esta jornada preciosa en la cual nos hemos unido con un grupo que está haciendo un trabajo extraordinario en el país. Así que gracias a cada uno de ustedes por todo el apoyo, por todo el respaldo que nos dieron, desde el Moré Abraham Jacob hasta cada uno de los miembros de la comunidad. Incluso las visitas que con su paciencia estuvieron acá esperándonos en este día de Shabbat. Que la paz, la bendición del Altísimo les alcance a cada uno de ustedes. Con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua, con el permiso de Rabbi Dan y con el permiso de cada uno de los presentes, tanto físicamente como virtualmente, vamos a iniciar el día de hoy un precioso ciclo que estamos arribando una vez más. Okay, estamos regresando, retornando una vez más al inicio, al principio de todo. Y hoy vamos a hablar precisamente de una porción de la Torah que tiene por nombre la Parashá Bereshit. Y vamos a explicar algunos detalles importantes para todos aquellos que nos visitan el día de hoy. Siéntense en su casa, ¿ok? Esta es su casa, siéntanse bienvenidos, que esto sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes. Amén. A mí me gusta explicar esto quizás con una imagen que nos ayude a entender de manera fácil lo que estamos haciendo en el día de hoy. ¿Ok? Durante miles de años ya, cientos de años ya, el pueblo de Israel tiene una costumbre de estudiar las Escrituras a través de un ciclo de estudio. Y ese ciclo de estudio en hebreo se conoce como Parashá. La Parashá. Es lo que vamos estudiando semana tras semana a través de ese ciclo de estudio de Torah. Son pequeñas porciones de la Escritura que se estudia en un día de reposo. Y esas pequeñas porciones se conocen como Parashá. En otras palabras, los sabios de Israel dividieron los 5 libros de Moisés en 54 porciones de estudio. Una porción por cada día de reposo que tiene un año. Y por lo tanto, cada día de reposo tenemos una pequeña porción que estudiar. Y después de un año de estudio, hacemos una maravillosa festividad que en hebreo se conoce como Simchat Torah. El gozo de la Torah. El gozo por haber terminado un ciclo de estudio e inmediatamente
iniciamos un nuevo ciclo de estudio de Torah. Y hace unos días atrás tuvimos la bendición de gozarnos en este lugar. Muchos de los que están aquí presentes estuvimos gozándonos con esa celebración de Simchat Torah porque acabamos un ciclo. E inmediatamente con la finalización de ese ciclo hemos iniciado un nuevo ciclo. Por lo tanto, hoy retomamos el estudio en el libro de Génesis. En hebreo, este libro se conoce como Sefer HaBereshit. ¿Ok? Y el nombre de este libro da precisamente el nombre de esta porción de estudio de la Torah que estamos realizando en el día de hoy, la porción Bereshit. Ahora, ¿qué significa el término Bereshit en hebreo? Esto es un término extraordinario, término maravilloso. Pudiéramos pasar horas y horas y horas y horas de estudio solamente con esta primera palabra con la que comienza el libro de Génesis. De hecho, el libro de Génesis y la Biblia en sentido general comienza con la expresión en hebreo Bereshit bara Elohim et hashamay ve'et haaretz. Esas son las primeras palabras que escuchamos cuando iniciamos el estudio de las escrituras en el hebreo. Pero ¿qué significa esa frase Bereshit bara Elohim et hashamay ve'et haaretz? Bueno, esta frase ha sido traducida normalmente como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, esa expresión inicial que en hebreo se dice Bereshit nos viene a enseñar algo más de una historia que ocurrió hace aproximadamente 5.700 años, cuando Dios creó este mundo. Esta frase no solamente viene a hablarnos de un inicio. En esta frase hay escondidos secretos espirituales necesarios para nuestras vidas. Y tú tienes que entender algo que es de suma importancia. La escritura no es un relato histórico, aunque contiene relatos históricos. La escritura no es un libro de historia que podemos comprar en una biblioteca simplemente para saber o saciar nuestro intelecto de saber qué cosas ocurrieron en el pasado. Que muchas veces se despierta esa curiosidad en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo muchas veces me pregunto cómo habrá sido este país hace 800, 900 años, 1000 años atrás, cuando ni siquiera habían llegado los españoles. ¿Cómo sería Venezuela en aquella época? ¿Quiénes habitaban? ¿Cómo vivían? ¿De qué vivían? Y podemos comprar un libro de historia que nos relate a través de ciertos estudios esa extraordinaria historia de este país de hace más de 1000 años, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Torá no es un libro de historia, aunque contiene historia. La Torá es un manual de vida.
Es un libro de instrucciones. Es un libro de enseñanzas. Es un libro que contiene recursos para que tú puedas alcanzar el propósito de tu vida. En vez de acercarnos a las escrituras con el propósito de querer saber qué ocurrió en el pasado o cómo se creó este mundo, de saber qué podemos encontrar en ella para nuestra bendición. No para saber qué pasó cientos o miles de años atrás, sino cómo saber cómo ese relato me ayuda a mi vida actual, a mi circunstancia actual, a mi momento actual. Cómo me puede ayudar el relato de las Escrituras a la vida de cada uno de nosotros. Y eso es alcanzar lo que tú requieres para poder alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Y desde el mismo inicio, la Torá viene a hablarnos de esas cosas, de esos recursos espirituales que necesitamos en la vida de cada uno. Pero simplemente con este primer versículo de la Escritura, para que tú veas todo lo que contiene este primer verso de la vida para tu propósito, para que te sirva a ti alcanzar lo que Dios tiene para ti. Y para eso quiero de alguna manera desglosar lo que significa la palabra hebrea Bereshit. Como he dicho desde un comienzo, la palabra Bereshit se ha traducido como en el principio. Sin embargo, eso no es realmente lo que dice la Escritura. De hecho, la expresión el artículo definido él, no existe en esta palabra hebrea. Bereshit no significa en el principio, porque el artículo él no se encuentra en la palabra. En tal caso, pudiéramos traducir la palabra como en un principio. Y hay una diferencia enorme entre decir en el principio a decir en un principio. Hay una diferencia enorme. Así como hay una diferencia en decir el libro a decir un libro. Cuando yo digo un libro, puede ser cualquier libro. Pero cuando yo digo el libro, me estoy refiriendo a algo específico, a algo definido. No es cualquier libro, es el libro. Y cuando trasladamos esto al hebreo, esto es importantísimo. No es lo mismo decir el principio a decir un principio. Porque cuando tú dices el principio, estás definiendo, este es el principio de todo. Pero cuando tú dices un principio, lo que fue principio, no es
el principio. No sé si logran captar un poquito la diferencia de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, el propósito de la Torá no es hablarnos de el principio, sino de hablarnos de un principio. De hecho, permítame expresar esto para que tú puedas ir captando mejor lo que yo quiero transmitirte en el día de hoy. Hace unos días atrás, quizás ya casi un mes atrás, estuvimos celebrando una festividad que se conoce como Yom Teruah, pero que en hebreo se conoce como Rosh Hashanah. Inicio de año o cabeza de año. En otras palabras, celebramos un año nuevo en esta congregación. Y yo voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué año celebramos en este momento? ¿Qué año celebramos? El inicio del año 5780 de la creación. Pero voy a hacer una pregunta importante. Si la Tierra o el mundo tiene 5780 años, ¿cómo es posible que se hayan conseguido fósiles que tienen millones de años? Porque se han conseguido. Tenemos hoy fósiles de animales de millones de años. Por ejemplo, los dinosaurios. No podemos decir que es un invento. Ahí están los restos. Están los huesos, están todas estas cosas. Y cuando se les hace las pruebas de carbono 14, datan de millones de años. Entonces, la pregunta es, ¿la Tierra tiene 5780 años o la Tierra tiene millones de años? ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera lograr unir estas aparentes contradicciones que estamos teniendo? Porque celebramos el año 5780 de la creación, pero puedes ir a un museo el día de mañana y conseguirte los restos de un dinosaurio que tienen por lo menos 10 millones de años. ¿Cómo podemos de alguna manera tratar de ver esta contradicción? Bueno, la respuesta es que la Torá no nos viene a hablar de el principio, sino de un principio. ¿Qué quiere decir esto? Que de este principio pudo haber existido otros principios que pudieran tener millones de años como tiene la Tierra y como tienen ciertos fósiles que se han conseguido en la Tierra. Pero la Torá viene a hablarte no de el principio, sino de un principio específico, que es el principio nuestro. El principio de nuestra era. El principio de la época que nos tocó vivir a nosotros los seres humanos en esta tierra. De los otros principios quizás
Nunca lo sabremos, o quizás un día Dios nos lo revelará. Pero la Torá viene a hablarnos del principio de nuestra historia, del principio de nuestra edad presente, para que podamos vivir en este principio las cosas que Dios espera para nosotros. En otras palabras, la Torá, las Escrituras, viene a hablarnos específicamente de la historia del hombre, de la historia de ese ser humano que fue creado a imagen de Dios, con un propósito. Y si existió un mundo o una edad prehistórica, una edad, ¿cómo llaman esa edad de la época de los dinosaurios? Jurásica. Si existió una edad jurásica, pudo haber existido, pero no es el propósito. No hablarnos de esas épocas, sino hablarnos de la época en que nos tocó a vivir a nosotros por un factor fundamental. La Torá no es historia, la Torá es un manual de vida para el hombre. La Torá no es para que tú sacies tus curiosidades. ¿Cómo vivieron los dinosaurios? ¿Cómo vivieron esto? ¿Cómo vivieron aquello? Eso no es el propósito de la Torá. Eso no te ayuda, eso no te edifica, eso no te ayuda a alcanzar tu propósito de existencia en esta vida. Por lo tanto, lo que la Torá quiere hablarte es de esta edad, de este mundo. Por eso es que en hebreo tenemos una frase que se dice Olam Hasé, el mundo presente, que es este mundo que nos ha tocado vivir a nosotros. Y en este mundo presente, Dios nos entregó un manual de vida para que podamos cumplir ese propósito. Y eso es la Torá. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta aquí? Por lo tanto, Bereshit es la historia nuestra, la historia del ser humano. La historia Dios tiene para que tú y yo aprendamos a vivir el potencial de nuestras vidas y alcanzamos lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, la palabra Bereshit puede traducirse de otras maneras. No solamente puede traducirse como en un principio, tal como ya lo hemos explicado, sino que esta pequeña palabra puede traducirse de otras maneras y darnos a nosotros ciertos recursos espirituales importantes para nuestras vidas. La palabra hebrea be, que aparece en la palabra Bereshit, la palabra be con la que inicia Bereshit, se puede traducir como normalmente se ha traducido, como en. Pero esta palabra Bereshit también puede traducirse por, o incluso por causa de. En otras palabras, cuando leemos la palabra Bereshit, podemos hablar como en un principio, pero también podemos hablar por un principio o por causa de un principio. Ten esto en mente. La palabra Bereshit, que se ha traducido normalmente como en un principio, puede traducirse también por un principio o por causa de un principio. Ahora, ¿por causa de qué principio? He llevado a los sabios de Israel a indagar qué significa en hebreo la palabra principio y a qué cosa alude la palabra principio.
Para saber por qué dice la Escritura, por causa de un principio fueron creados los cielos y la tierra. Y los sabios se han dado cuenta que la palabra principio en hebreo, reshit, alude a varias cosas. Alude a varias cosas. Hoy quiero compartirte por lo menos 3 cosas de la cual alude la palabra principio. Una de ellas es que en las escrituras bíblicas nos encontramos una expresión que es muy conocida por muchos de ustedes. Mira cómo dice esta expresión: el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. En hebreo, esa expresión, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. En hebreo, esa expresión dice Reshit Chokhmah. Una expresión que puede traducirse como el principio es la sabiduría. En otras palabras, principio hace una alusión a la sabiduría. Y la sabiduría es ¿qué cosa? La Torá, la palabra de Dios. Por lo tanto, tú puedes tomar esta palabra, Bereshit, y puedes traducirla de la siguiente manera: por causa de la sabiduría, Dios hizo los cielos y la tierra. Fíjate cómo está cambiando completamente el texto. Ya no estamos leyendo la Biblia como normalmente se ha traducido a todos los idiomas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que ahora estamos leyendo ese mismo texto, pero ahora lo estamos leyendo por causa de la sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Y como dijo hace un momento, la sabiduría es la Torá. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? En otras palabras, Génesis capítulo 1, verso 1 puede traducirse: por causa de la Torá, por causa de la sabiduría, por causa de la palabra de Dios, por causa de las escrituras bíblicas, los cielos y la tierra fueron creados. En otras palabras, Dios creó todo por causa de un plan que dejó establecido en su palabra. Y como Dios tenía un plan establecido en su palabra, en su escritura, en la Biblia, en la Torá, entonces por causa de ese plan, por causa de ese propósito, por causa de esto, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, esto es algo maravilloso. Yo no sé si tú lo logras notar como yo lo logro notar. Porque en ese propósito, como vamos a ver a continuación, y estaba yo. En ese propósito extraordinario por el cual Dios creó los cielos y la tierra, por causa de la sabiduría, por causa del propósito, por causa de la palabra, Dios creó los cielos y la tierra. En ese propósito estabas tú y estaba yo. En otras palabras, Dios creó los cielos y la tierra por causa tuya y por causa mía. Díselo a la persona que está a tu lado. Dios creó los cielos y la tierra por causa tuya
Yo no lo escuché con mucha fuerza, porque pareciera que no lo han logrado entender. Vamos a repetirlo otra vez. Dios creó los cielos y la tierra por causa tuya. De hecho, los sabios dicen que uno debe siempre decir estas palabras. Esto es algo extraordinario. Esto es algo maravilloso. Uno siempre debe decirse, el mundo fue creado para mí. Ahora no se lo diga a la persona que está a tu lado. Ahora díselo a ti mismo. Di conmigo, el mundo fue creado para mí. Eso es extraordinario. Porque cuando Dios creó el mundo, Dios te tuvo en cuenta a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno de nosotros. Dios nos tuvo en cuenta. En su plan, en su propósito, estabas tú. Y estaba yo. Y como Dios tenía ese propósito, desde un principio, Dios creó el mundo entero pensando en cada uno de nosotros. Y eso nos enseña que para Dios tú eres valioso. Para Dios tú tienes importancia. Para Dios tú no eres cualquier cosa. Para Dios tú eres la causa de la existencia. ¿Estás entendiendo eso? Para Dios tú eres la causa de la existencia. Todo ha logrado existir por tu causa. Y por lo tanto, tú eres valioso. Por lo tanto, el mundo no está completo si no es por ti. Porque Dios creó el mundo para ti. Es por eso que permítame decir algo. Yo siempre voy a estar en contra del aborto. No importa cómo me lo quieran explicar. No importa lo que digan los pro aborto en esta generación que están, dígame en Argentina, cómo está el movimiento feminista pro aborto. Tremendamente. Pero yo nunca voy a estar a favor del aborto por una razón importante. Cada alma que viene a este mundo viene con un propósito. No importa cuáles fueron las condiciones por las cuales esa persona viene a este mundo, viene con un propósito. Y un alma que pueda ser abortada, se está abortando un futuro. Se está abortando un plan. Se está abortando algo que era necesario para este mundo. Porque el mundo fue creado para mí. El mundo fue creado para ti. El mundo fue creado para cada alma que pueda venir a este mundo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, es maravilloso saber que Dios pensó en mí cuando creó el mundo. Pero esto nos lleva a otra frase importante de nuestro sabio. Y esta frase
dice que si el mundo fue creado para mí, yo soy responsable del mundo. Del mundo. Dios creó el mundo para ti. Y por lo tanto, tú eres responsable del mundo. Ahora, yo quiero que te lo diga, así como te dijiste y te sentiste bien, porque yo creo que muchos de ustedes se sintieron bien cuando dijeron esa frase, el mundo fue creado para mí. Nos sentimos bien. Ahora yo quiero que tú digas esta otra frase, yo soy responsable del mundo. Si el mundo fue creado para ti, tú eres responsable de él. Tú debes cuidarlo. Tú debes de hacer del mundo algo mejor. Tú debes causar que el mundo sea mejor. Porque tú eres responsable del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no creó este mundo para que lo destruyamos. Dios creó este mundo para que lo preservemos, para que lo cuidemos. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás cuidando el mundo? ¿Estás cuidando esta creación? ¿O no te importa? Tú eres responsable. Dios lo creó para ti, pero para que tú cuides. ¿Cuántos estamos preocupados por el mundo? ¿O somos de aquellas personas que no nos importa tirar un papel en la calle? ¿O somos de aquellos que no nos importa quemar un cerro? ¿O somos de aquellos que no nos importa lo que suceda con tal? Cuando una persona es responsable, se requiere que esa persona haga lo máximo para resguardar y proteger algo. La pregunta es, ¿estás haciendo algo para que el mundo sea mejor? Recuerda, el mundo fue creado para ti, pero tú eres responsable por el mundo. Ahora, esto que te quiero decir va más allá del concepto ecologista. Porque sí, tenemos que ser ecologistas, debemos preservar el planeta, guardarlo, cuidarlo, no ensuciar, no botar, resguardar los recursos que Dios nos ha dado en esta creación. Pero tenemos que ir más allá de una concepción ecologista. De hecho, dice la Escritura que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es gemir. Gemir es una súplica profunda que viene del interior del alma. Gemir es un grito del alma, algo que sale de lo profundo del ser, eso es un gemido. Y dice la Escritura que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. La creación en este momento está
gimiendo, está suplicando por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, no solamente por un ámbito ecologista, sino por algo que va más allá, y es la justicia. La justicia. Cuando tú eres responsable del mundo, eres responsable porque en este mundo haya justicia. Y por lo tanto, tú debes ser garante de esa justicia. Porque el mundo fue creado para ti y tú eres responsable del mundo y por lo tanto tú tienes que causar que en el mundo haya justicia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos causando esa justicia. Estamos causando que este mundo sea mejor, que este mundo sea preservado, que en este mundo no haya injusticia, que en este mundo haya un cuidado especial. La respuesta es que si somos sinceros, cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sonría. Dios te ama, dice Robbie. Hemos reprobado, toditos nosotros hemos reprobado. Porque ninguno de nosotros hemos hecho algo para que este mundo sea mejor. Simplemente nos olvidamos de los demás y pensamos solamente en nosotros. Y no vemos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. De hecho, los sabios enseñan que el ser humano es la corona de esta creación. Y por lo tanto, tú tienes un propósito especial en este mundo. Pero que estamos pensando solamente en nosotros y nos estamos olvidando en aras de la función que cada uno de nosotros tenemos. Pero quiero darte una noticia, quizás no sea muy buena para ti, pero que quizás pueda inspirarte a cambiar y a mejorar. Un día y tendremos que dar cuenta por nuestra misión en este mundo. Un día todos nosotros vamos a tener a Dios que nos va a preguntar ¿qué hiciste con tu vida? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Preservaste, diste lo mejor de ti. Nos vamos a tener que presentar delante de Dios y vamos a tener que dar respuesta a Dios por lo que hicimos con nuestra vida. ¿Qué vas a responder en ese día?
¿Qué vas a decir? Yo creo que muchos en ese momento vamos a querer hacer como el avestruz. ¿Sabes lo que hace el avestruz? Mete la cabeza en la tierra. Y la respuesta es que para que no pases vergüenza en ese día, donde vas a tener que dar cuentas delante de Dios, tienes que prepararte en este tiempo y comenzar a vivir tus días a partir de hoy con conciencia. Con conciencia de que lo que Dios hizo, lo hizo para mí. Y por lo tanto, yo tengo que ser protector, garante de ese mundo que Dios creó para mí. Y por lo tanto, tengo que ser mejor. Y tengo que esforzarme para ser mejor. ¿Está conmigo o no está conmigo? Bueno. Amén. Está bueno esto que sí. También, este primer verso de las Escrituras viene a enseñarnos algo más. Que quiero compartirte en este momento. Yo quiero que por un momento prestes atención conmigo a como dice el primer versículo de la Biblia. Ahora vamos a tratar de leerlo en su sentido literal, como normalmente se ha traducido. Pero que prestemos atención a algo que quizás lo hemos leído muchas veces, pero que muy pocas veces hemos reflexionado en esto. Mira como dice la Escritura. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo no sé si tú notas allí algo especial. Pero voy a hacerte una pregunta más directa para que puedas ver conmigo lo que yo estoy tratando de mostrarte en esta tarde de Shabbat con la ayuda del cielo. ¿Cuál fue el orden de la creación? Primero creó ¿qué cosa? Los cielos. Y luego creó ¿qué cosa? ¿Qué viene a enseñarnos esto? ¿Qué viene a enseñarnos esto? Los cielos no solamente vienen a hablarnos de lo que está encima de nosotros y que vemos con nubes, con sol, con estrellas, etcétera, etcétera. De hecho, déjame decirte algo. Cuando las Escrituras está hablando del cielo, no nos está hablando de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque esto que nosotros vemos fue creado al tercer día, al cuarto día, al quinto día. Por ejemplo, en el segundo día de la creación, si mal no me equivoco, Dios dijo, hágase una separación entre las aguas. Que separe las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y el espacio que se creó entre las aguas de arriba y entre las aguas de abajo, Dios la llamó cielos. Pero eso fue en el segundo día de la creación. En el cuarto día de la creación,
Dios creó las estrellas, Dios creó el sol y Dios creó la luna. En el cuarto día. En el cuarto día fue que Dios creó el sol, las estrellas, la luna y todas estas cosas. Por lo tanto, si el firmamento Dios lo creó en el segundo día, y las estrellas, el sol y la luna los creó en el cuarto día, ¿a qué se refiere el primer versículo cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Porque no es este cielo fue creado al segundo día y al cuarto día. ¿Está conmigo o no está conmigo? Lo que la Escritura, que cada uno de nosotros, los cielos representa el mundo espiritual. La tierra representa el mundo material. Por lo tanto, cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo que nos está diciendo es que Dios creó primero el mundo espiritual antes de crear el mundo físico. Para enseñarnos a cada uno de nosotros que siempre lo primero es lo espiritual y que lo secundario es lo material. Ahora, voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo principal en tu vida? Quizás muchos de nosotros pudiéramos responder religiosamente, Dios es lo primero en mi vida. Pero voy a hacer la pregunta realmente. Cada día que te levantas por las cosas espirituales o por las cosas materiales. Pero tú puedes decir muy poéticamente y muy religiosamente, Dios es lo primero en mi vida. Pero en la realidad, Dios es lo primero en tu vida. O cada día de tu vida te despierta es por luchar lo material, olvidándote lo. Si somos sinceros, una vez más, tenemos que responder que realmente cada día de nuestras vidas nosotros nos levantamos por lo material. Y lo espiritual queda en nuestras vidas en un segundo lugar. Y esa es la causa por la cual nuestras vidas están como están. Porque no hemos establecido en nuestras vidas el orden de Dios. Y el orden de Dios es que primeramente son ¿qué cosas? ¿Qué cosas son primero? Los cielos, lo espiritual. Y segundo, la tierra, lo material. Y por lo tanto, tú todos los días tienes que despertar tratando de luchar por lo espiritual antes que lo material. Ahora, yo quiero que tú me entiendas algo. Yo no te estoy diciendo que te olvides de lo material. Tampoco te estoy diciendo que lo material es malo.
Tampoco te voy a decir que la Biblia dice que lo material es malo, porque eso es mentira. La Biblia que yo conozco le da importancia a lo material. Solamente que coloca a lo material en su lugar, como segundo en nuestras vidas. De hecho, dice la Escritura, si buscas primeramente el reino de Dios, escucha, si buscas primeramente de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. En otras palabras, Dios no te está diciendo que te olvides de lo material, pero eso vendrá a tu vida si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el orden? El orden es lo espiritual primero y de segundo lugar lo material. Y si tú quieres la bendición de Dios, que por cierto, acerca de esa bendición, dice la Escritura, la bendición de Dios es la que enriquece. Dios quiere que tú prosperes como prospera tu alma. Dios quiere que tú seas rico. Dios no está en contra de eso. Es más, Dios fue el que creó el oro y la plata. Dios lo creó. Él creó el mundo y en el mundo que Él creó para ti, creó oro y plata y lo creó para ti. Y Dios quiere que tú seas próspero, de que tú seas bendecido, de que tú tengas prosperidad económica. Pero Dios quiere darte el orden correcto. Y el orden correcto es, primero lo espiritual. Y si tú buscas primero lo espiritual, el oro, la plata y todas esas cosas que vendrán por añadidura. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade en ella tristeza. Otras riquezas, tú puedes hacer la riqueza de otras maneras, pero esas riquezas te va a traer tristeza en tu alma. Pregúntaselo a un narcotraficante, por ejemplo, que ha hecho mucho dinero, pero que no tiene paz ni tranquilidad en su alma. Tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene paz ni tiene tranquilidad en su corazón. O si quieres, pregúntaselo a un artista de Hollywood que no ha hecho cosas malas quizás, pero que ha logrado la fortuna, pero que aún así no consigue la paz y la tranquilidad de su alma. Y yo siempre traigo a la memoria a algo. Un extraordinario actor de cine que nos hizo reír a toditos, Robin Williams, terminó suicidándose. Una persona que hacía reír a otro y que tenía todo el dinero del mundo, terminó suicidándose. ¿Por qué? Porque nunca encontró el orden correcto en su vida, que es primero los cielos, es decir, lo espiritual, y en segundo lugar, lo material. Y cuando tú pones este orden en perspectiva,
Dios va a bendecirte. Dios va a prosperarte. Pero colocar lo espiritual significa que sea la razón primordial por la cual tú te levantas todos los días. Pero no conviertas eso en lo primordial en tu vida como algo secundario en tu vida. Porque te estás levantando solamente para trabajar. Y no estás poniendo lo espiritual como lo prioritario en tu vida. Ahora, cuando tú logras hacer un cambio, y cuando tú logras decir, yo voy a poner lo espiritual como prioridad en mi vida, entonces tu vida va a cambiar y la bendición de Dios te va a alcanzar. Ahora, yo quiero que entiendas algo que es importante. Lo espiritual abarca mucho. De hecho, mi esposa estaba compartiendo a las mujeres donde tocaba varios aspectos espirituales. Sí, le pasa que me lo pongo para que no se me caiga. Esa que tengo la kippah por ahí, pero me la pongo aquí porque no se me cae. Pero mi esposa estaba escribiendo una serie de metas que son espirituales. Por ejemplo, muy espiritual es visitar a un enfermo. Eso es espiritual. Muy espiritual es darle de comer. Eso es espiritual. Aunque espiritual normalmente nosotros lo asociamos con la oración y con el estudio de la palabra, cosas que también son espirituales. También lo espiritual es visitar a alguien en necesidad. Darle de comida a alguien que tiene hambre. Ayudar a una persona en necesidad, eso es espiritual. Y si todos los días tú te levantas colocando esas cosas como prioridad en tu vida, voy a ver a quién puedo ayudar hoy. Voy a estar alerta a ver quién necesita de mí. Estás haciendo que lo espiritual se convierta en lo principal en tu vida. Obviamente la oración, obviamente el estudio de la escritura, pero también sin olvidarnos de cosas que son importantes en lo espiritual. Atender al necesitado, ayudar al enfermo, socorrer a la persona que está en necesidad. Son aspectos tan espirituales como orar y como estudiar la Biblia. De hecho, cuando a nuestro santo maestro Yeshua, el Mesías, le preguntaron ¿cuál es el primer mandamiento? Dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero el segundo también es importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque tú no te puedes olvidar de las personas que te rodean. Sirviendo a las personas, estás sirviendo a Dios. Y eso es importante que lo tengamos cada uno de nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones. Finalmente, quiero terminar con este comentario que pudiéramos pasar horas y horas. Y fíjate que casi no he salido del primer versículo de la Escritura. Y no he tocado muchísimas otras cosas que están aquí nada más en el primer versículo de la Escritura. Pero quiero pasar al segundo versículo simplemente para mencionar algo que también considero importante para la vida de cada uno de nosotros.
Dice la Escritura que en ese principio del cual la Escritura nos está hablando, la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Recuerda que la tierra no solamente se refiere literalmente a la tierra. La tierra se refiere al mundo físico. Y quizás tú en este momento sientas que tu mundo físico se encuentra como se encontraba la tierra en un principio. Pareciera que nuestra vida no tiene sentido. Si escudriñamos dentro de nosotros, lo que vamos a encontrar muchas veces es un gran vacío en tu alma. Y cuando estamos en esas condiciones, cuando nos sentimos que nuestro mundo, que nuestra vida está en caos, bajamos nuestros brazos. Muchas veces dejamos de luchar en la vida. Algunos toman unas decisiones drásticas y en circunstancias como esas se quitan la vida. Pues la Escritura viene a enseñarte algo, que es lo que quiero dejar en tu corazón en este día. No importa cuán grande sea el caos en tu vida. No importa cuán desordenada y cuán vacía esté tu vida en este momento. El versículo no acaba allí. El versículo no viene a decir simplemente la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí no acaba el versículo. El versículo nos da una esperanza, que es la esperanza que quiero dejarte en el día de hoy. Dice la Escritura, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si tú sientes que hay un caos en tu vida, si tú sientes que hay un desorden en tu vida, si tú sientes que dentro de ti hay un tremendo abismo, hay un vacío enorme, hoy quiero decirte, hay una esperanza. Deja que el Espíritu de Dios se mueva en ti. Deja que la presencia de Dios venga a tu vida. Y Dios puede convertir ese caos, ese vacío que hoy tienes, Dios puede convertirlo en una gran luz, como dice el versículo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios quiere llenar hoy ese espacio en tu vida donde hay desorden, donde hay un hueco enorme, hay un vacío enorme en tu alma. La Escritura no viene solamente a decirnos cómo inició el mundo. La Escritura viene a darte respuestas a tu vida. La Escritura viene a comenzar a colocar un orden en tu vida. Y ese orden debes tomarlo en cuenta en tu vida. Número 1. Dios creó el mundo para ti.
porque tú eres parte del plan de Dios. Número 2, eres responsable de este mundo y debes cuidarlo y debes protegerlo. Número 3, debes colocar lo espiritual en tu vida como prioridad antes que lo material. Y número 4, no importa el caos, no importa el desorden, no importa el vacío, no importa la oscuridad que haya en tu alma en este momento. Si invitas a Dios a tu vida, su presencia estará contigo y la luz resplandecerá en tu interior. Eso es Bereshit. Eso es el principio. Hablar de lo que Dios tiene para ti. Y eso es lo que Dios tiene para ti. Hay algo más que nos enseña Bereshit. Bereshit nos enseña que todo lo que Dios hace es bueno y en gran manera. Y en hebreo, bueno significa que cumple su propósito. Y por lo tanto, lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, aunque todavía no lo veas bueno, está cumpliendo un propósito. Y ese propósito es que tú estés hoy aquí escuchando esta palabra que está llegando a tu corazón. Dios quiere hacer algo bueno y en gran manera en tu vida para traer luz, para traer orden y para traer bendición. Porque para Dios tú eres importante. Que el Eterno te bendiga en este día de Shabbat. Shabbat Shalom.